Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de trabajo realmente, porque aquí es donde se muestra lo que la gente ha trabajado para presentarnos a los demás en este Congreso de Bilbao. La primera comunicación de hoy, las comunicaciones en principio ya habéis visto, tendrían que tener una duración de unos 10 minutos, de las que el ponente utilizará los que quiera. Siempre sería interesante que quedaran 1 o 2 minutos para dar ocasión a la audiencia a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Pues para no perder tiempo, si os parece, comenzamos. La primera comunicación es del grupo del 12 de octubre, la va a presentar Sandra García Jiménez y se titula La implantación de una estrategia de delisting personalizada permite el trasplante renal exitoso en pacientes altamente sensibilizados en presencia de DSA preformados. Adelante. ¿Tienes? Pues muchas gracias para hablaros de esta estrategia de delisting y nuestra experiencia en el Hospital 12 de Octubre. Primero hablaros de los pacientes que tenemos en nuestra lista de espera, según el riesgo inmunológico que tendrían. Mirando la estratificación del riesgo inmunológico, tendríamos primero los pacientes naïf, que no han tenido eventos sensibilizantes. Después, con un mayor riesgo, tendríamos los pacientes sensibilizados, pero que no tienen anticuerpos anti-HLA circulantes en sangre, aunque podrían tener una memoria celular. Luego, de mayor riesgo, tendríamos los pacientes sensibilizados que tienen anticuerpos anti-HLA circulantes en sangre, o sea, una memoria humoral, perdón. La mayoría de centros hacen una prueba cruzada virtual a estos pacientes y, en concreto, los sensibilizados con anticuerpos anti-HLA evitan los anticuerpos anti-HLA donante específicos, o sea, los DSAs. ¿Por qué? Porque se ha descrito en la bibliografía que los DSA se asocian a mayor rechazo humoral y también a menor supervivencia del injerto, sobre todo aquellos con alta MFI y fijadores de complemento. Nosotros, al tener en nuestra lista de espera pacientes con dificultades de acceso al trasplante a estar tan hiperinmunizados, hemos dado un paso más allá y hemos decidido trasplantar con DSA. Primero, trasplantar con DSA de bajo riesgo. Si aún así el paciente tiene dificultades para acceder al trasplante, trasplantar con DSAs de mayor riesgo, con alta MFI, y siempre evitando los fijadores de complemento. Entonces, nuestra estrategia de delisting se basaría en, primero, una estrategia conservadora, trasplantar con DSAs de una MFI menor a 5.000, primero, DSAs anti-HLA, C y DP, asumiendo mayor MFI, dado que se expresan menor en la superficie celular. Si aún así no consiguiera acceder al trasplante, decidiríamos hacer una estrategia de delisting un poco más arriesgada, trasplantando con DSAs de mayores de 10.000 MFI, siempre que en un estudio de dilución disminuyera, y iniciaríamos trasplantar con HLA de clase 1 e intentando evitar, si es posible, los anti-DQ, en el caso de que dejamos también trasplantar con HLA de clase 2. Y como he dicho antes, siempre evitando los fijadores de complemento. Esto lo llevamos haciendo varios años y queríamos saber si esta estrategia que estamos siguiendo era eficaz y segura. Para ello, hemos hecho un estudio retrospectivo de cohortes de pacientes trasplantados desde 2015 a 2022, que de todos los trasplantes renales aislados, un 27% fueron hipersensibilizados y un 25% se trasplantaron con DSAs preformados. Entonces, conseguimos una cohorte de 53 trasplantados con pre-DSA y lo comparamos con otras dos cohortes control, una de no sensibilizados y de sensibilizados sin DSA. Vimos que la tasa de rechazo humoral era mayor en nuestro grupo de estudio
En concreto, vimos que tenían una tasa del 12% frente al 4% de pacientes sensibilizados trasplantados sin DSA y 2% de no sensibilizados. En cuanto a los DSAs, las características que tenían, vimos que el sumatorio de la MFI de aquellos que dieron un rechazo humoral siempre era mayor de 5.000. También cabe destacar que el 50% de estos rechazos, o sea, de los 6 que tenemos, 3, tenían anticuerpos anti-DP bastante altos, de MFI bastante alta. Luego también la mayoría de los pre-DSAs se acumulaban en el grupo de anti-HLA de clase 1, pero es verdad que la mayoría de aquellos DSAs que dieron un rechazo humoral se agrupaban en aquellos anti-HLA de clase 2. Luego también destacar que el 46% de todos estos pre-DSA persistieron al año y en concreto 4 de los que produjeron ese rechazo humoral activo persistieron también. En cuanto a la funcionalidad del injerto, medimos la creatinina sérica tanto 1 semana como 2 semanas y 1 mes y también de 1 a 5 años y también miramos la tasa de filtrado glomerular. Y no vemos diferencias significativas entre los grupos, tanto el grupo de estudio como los grupos control. En cuanto a la tasa de supervivencia del injerto, tenemos un 67% en nuestro grupo de estudio, los trasplantados con pre-DSA, similar a la de los sensibilizados trasplantados sin DSA, y la tasa de supervivencia del paciente fue bastante similar en nuestro grupo de estudio con respecto a los sensibilizados y no trasplantados sin DSA y no sensibilizados. Así, para finalizar, quería mostraros esta gráfica en la cual podemos ver que a lo largo del tiempo los sensibilizados trasplantados aumentaron y con ello también los trasplantados con una estrategia de delisting. Tanto es así que si veis en los 2 últimos años, los sensibilizados trasplantados con delisting fueron casi la mitad. Eso permitió que se redujera el tiempo en lista de espera de más de 4 años de media a menos de 8 meses tras hacer esa estrategia de delisting. Por tanto, como conclusiones os traigo que esta estrategia hemos visto que es eficaz porque permite el acceso a trasplantes, al trasplante en pacientes muy sensibilizados y que nuestra estrategia de delisting es segura porque nuestra tasa de rechazo humoral es verdad que activo aumenta de un 12%, pero que la supervivencia del injerto es similar a la de pacientes sensibilizados sin DSA y tanto la función renal como la supervivencia del paciente se ven similares al resto de pacientes. Y bueno, ya estaría. Muchas gracias, Sandra. Turno de preguntas de la audiencia. Hay una pregunta por ahí. Bueno, Sandra, enhorabuena, Sandra Esther, por el trabajo y por compartirlo. Has dicho, no me he quedado muy bien, pero de los 6 ABMRs has dicho que tenían DPs. Entiendo que esos DPs no estaban delistados, sino que habían entrado por el programa PATI a no estar contemplados como prohibidos, ¿no? O sea, si se ha hecho, no sé, una reflexión o dices, bueno, pues esos 6 son con DP que no hubiéramos delistado y si, ¿no? Y si se contempla el antígeno DP, pues no es un fracaso del delisting, sino que es por la... Sí, porque entiendo que es así, ¿no? Claro, PATI no contempla los DPs en ese sentido, entonces sí que es verdad que nosotros hemos visto que al principio, sobre todo, del tiempo, varios pacientes tenían DPs de una MFI muy, muy alta. Bueno, si voy atrás, si me dejo. Bueno, pero sí, es lo que tú dices. Que ahora mismo no me deja. A ver, sí que es verdad que, bueno, no lo ha indicado porque tampoco podemos alargar mucho esto, pero de los 6 pacientes que tuvieron rechazo humoral,
2 perdieron el órgano, que era uno que tenía anticuerpos frente a DQ, o sea, por rechazo crónico, perdieron el órgano entre los 2 y los 3 años. Uno con anticuerpos frente a DQ y otro con anticuerpos frente a HLA-B de alta MFI. Los 3 trasplantados con anticuerpos frente a ADP que tuvieron alta MFI, es verdad que luego respondieron muy bien a la desensibilización y conservan el órgano. O sea que, bueno, pero sí que es verdad, tenemos nuestra cohorte de trasplantados con pre-DSA enriquecida de pacientes con anticuerpos anti-DP. Y no podemos obviarlos porque evidentemente también dan rechazo, tanto como cualquier otro. Pues a lo mejor no cuando tienen 5.000 MFIs, pero cuando tienen 15.000 o 20.000, pues evidentemente hay que tenerlos en cuenta. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la siguiente comunicación. Gracias. La segunda comunicación... Yo siento que no me oigo. La segunda comunicación está hecha por varios centros trasplantadores, hoy moderada por el Clinic, David Cucchiari, que nos va a presentar la estrategia de delisting para permitir trasplante renal DSA positivo y Crossman negativo en pacientes hipersensibilizados, experiencia multicéntrica. Pues muchas Adelante, gracias. David. Entonces os voy a presentar la experiencia de los 4 centros españoles, de Barcelona el Clinic, el Valdebrón, el Hospital del Mar, y de Madrid el 12 de octubre, que estuvieron involucrados en el ensayo ANSA-imlifidasa. Pero os vamos a hablar hoy de aquellos pacientes que a la hora de la verdad, tras el delisting, pues el crossmatch en el momento de la alarma salió negativo. Así que son pacientes que se trasplantaron gracias al delisting, pero que no recibieron imlifidasa. Y hoy vamos a ver un poco los resultados, qué ha pasado con estos pacientes. Ese es mi conflicto de interés. Entonces, el escenario clínico que tenemos es el escenario que ya Sandra ha descrito, pacientes con 100% de CPRA, que es muy poco probable que encuentren un donante pronto en lista de espera, y pues se ha llevado a cabo primero un delisting más estricto. Tal y como decía Sandra, se han delistado antígenos hasta un 5.000 de MFI, siempre intentando evitar antígenos de donantes previos. Si esto era exitoso, pues lo considerábamos si el CPRA bajaba por debajo del 99%, porque sabemos por la experiencia del PATI que tener el 100% de CPRA es muy diferente que tener el 99% del CPRA. Esto aumenta dramáticamente la posibilidad de encontrar un donante en la lista de espera. Entonces, si no encontrábamos, si no conseguíamos bajar el CPRA por debajo del 99%, lo que se llevaba a cabo era un delisting más agresivo, en el que se delistaban antígenos hasta 10.000 MFI, y en aquellos casos un poco al límite, pues nos dejábamos ayudar por la dilución 1,16 y estudiando un poco la activación del complemento. Si ese segundo delisting no era efectivo, no quedaba otra manera que intentar desensibilizar en lista de espera, pero si el segundo delisting era efectivo, el paciente bajaba al CPRA del 99%, pues procedíamos esperábamos al trasplante. Y cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el trasplante, pues los escenarios clínicos son 3 esencialmente. El primer escenario clínico es que tengamos un paciente con un DSA positivo, pero que ese DSA no sea capaz de activar, de positivizar el crossmatch. Así que en estos casos se podría sugerir una desensibilización post-trasplante. Y los demás casos son DSAs que son capaces de activar, de positivizar el crossmatch, tanto por citometría o incluso por citotoxicidad. Y así que cabría la indicación para imlifidasa. Así que primero hablaros un poco de la eficacia del delisting. Los primeros pacientes se delistaron en estos 4 centros dentro del ensayo en mayo de 2022 y los delistamos hasta agosto de 2023, total de 48 pacientes, que como veis el CPRA basal era del 100% y después del delisting bajó de manera sensible a una mediana del 98,3%. Y en cuanto a eficacia del delisting, pues vemos aquí que después de una mediana de 98 días tras el delisting, la mayoría de los pacientes, 30 de 48, el 62,5%, recibieron una llamada para trasplantarse. Así que sí que el delisting fue muy eficaz para estos pacientes que llevaban tiempo esperando en lista de espera. Así que lo que nos ha pasado, lo que nos ha ocurrido de estos 30 pacientes que finalmente después del delisting los llamamos para trasplante,
12 tuvieron un crossmatch positivo a la hora de la verdad y son pacientes que recibieron imlifidasa y no vamos a comentar en esta comunicación, pero 18 pacientes, la mayoría, después del delisting, no tuvieron un crossmatch positivo, tuvieron un crossmatch negativo y decidimos trasplantarlos de todas maneras. Y ahora vamos a ver un poco qué ha pasado con estos 18 pacientes. A nivel de características basales, como veis aquí, la edad media era de 49 años, el tiempo en la lista de espera, la mediana era de 5,6 años y todos los pacientes ya habían recibido un trasplante previo. De estos 18 pacientes que después del delisting tenían un crossmatch negativo, hay que decir que 2 no tenían DSAs ni actuales ni históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que les habría tocado igual. Así que en estos casos el delisting no les ha ayudado para encontrar un donante. Pero en los demás casos había una paciente que tenía un DSA histórico que no se confirmó en el momento del trasplante y la mayoría de los pacientes, 15, que tenían un DSA que se confirmó en el día del trasplante. Así que la mayoría de los pacientes tenían 2 o más DSAs y el DSA inmunodominante tenía un MFI de 7200, era de clase 2 en 2/3 de los casos. La desensibilización se llevó a cabo después del trasplante, dependiendo un poco de las políticas de los centros, en poco más de la mitad de los casos. Entonces, resultados, los hemos analizado hasta 226 días, aproximadamente poco más de 7 meses después del trasplante. De los 16 pacientes que se han trasplantado gracias al delisting con un DSA actual o histórico, el rechazo ocurrió en 7 casos, es decir, un 43% de los pacientes a una mediana de días de 43 días después del trasplante. En 4 casos, el rechazo se pudo curar después de 1 o 2 ciclos de tratamiento y en 3 casos el rechazo persiste hasta la fecha. Un paciente, lamentablemente, el rechazo se convirtió en un rechazo crónico moral y finalmente progresó hasta perder el injerto a los 10 meses post-trasplante. Cuando hicimos el análisis, 5 pacientes ya habían completado el primer año del follow-up, todos con un injerto funcionante y como veis aquí la función renal a los 6 y 12 meses post-trasplante, la verdad que era bastante satisfactoria. Luego hemos ido buscando un poco algunos datos que podían sugerirnos, que podían hacernos prever cuáles eran aquellos pacientes que iban a rechazar el órgano. Y como veis aquí, curiosamente, el MFI del DSA pues, no se asociaba con el rechazo humoral posterior al trasplante, mientras que, por ejemplo, el número total de DSAs mayor o igual a 2 sí que se asociaba, y también los DSAs contra el antígeno A y contra DR y DQ. Y como veis aquí, si hacíamos estas combinaciones, pues al final la combinación peor eran aquellos pacientes que tenían un DSAs contra HLA-A junto a un DSA contra clase 2, contra DR y contra DQ. Y como veis aquí en la Kaplan-Meier, pues este grupo de pacientes que combinaba un DSA anti-HLA con una DSA anti-HLA DR o DQ, pues matemáticamente iban a rechazar a las pocas semanas post-trasplante. Con esto y concluyendo, una estrategia de delisting nos ha venido bien para aumentar la posibilidad de recibir órganos para estos pacientes con un 100% del CPRA. Los resultados a corto plazo yo diría que son razonables, sobre todo si consideramos que no hay alternativas para estos pacientes y que el rechazo es muy probable que lo haya después del trasplante. Así que tenemos que adaptarnos un poco, estar con una vigilante armada, hacer biopsias por protocolo, en algunos casos incluso proponer una desensibilización post-trasplante. De momento desconocemos los outcomes a medio y a largo plazo, pero es probable que estos pacientes en algún momento hagan un rechazo crónico mediado por anticuerpos. Pero bueno, de momento este outcome lo desconocemos. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición, David. Si hay una pregunta del público. Adiós. Hola David, buenos días. Enhorabuena por poner todo esto así y juntarlo. Una pregunta, que creo que ya en el delisting, por definición, ya no lo aceptábamos, pero cuando miras el riesgo, o sea, factores de riesgo de rechazo en estos pacientes, el repeated antigen mismatch os salía, porque no lo he visto ahí, los anticuerpos que hubieran sido frente a trasplantes anteriores. Bueno, en principio había muy pocos, ¿no? Era un criterio para no listar.
Digamos, al hacer el delisting no delistamos antígenos de donantes previos. No había ningún paciente que se hubiera para poder... También en el segundo step, no había Oriol. nadie. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasaríamos a la siguiente comunicación. Muchísimas gracias. Dejamos ahora la inmunología y vamos a escuchar una comunicación de un trabajo multicéntrico. Han intervenido hospitales de Alicante, de Valencia, de Badajoz, Zaragoza y de Cataluña, y varios de Cataluña. Y el título sería Caracterización, entiendo que es el que estaba en tercer orden, Caracterización de la fragilidad en candidatos a trasplante renal en España. Estudio multicéntrico FRAILIST. Presenta María José Pérez. Sí, yo sé que tenéis muchas ganas de escuchar esta del Track Prediction, pero toca otra cosa un poco menos fancy. Es la presentación anterior. Sí. La de arriba. La de las 8:50. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Este es el estudio FRAILIST, que es un estudio multicéntrico. Están los autores, los 10 que dejaba la comunicación, pero es un grupo muchísimo más amplio. 37 centros han participado y venimos a presentaros los resultados, ¿no? La prevalencia de la fragilidad en candidatos a trasplante o trasplantados renales se ha establecido en torno a un 12-20% en cohortes americanas. Y realmente cuando te pones a estudiar el tema, pues una de las características es que hay multitud de escalas. En geriatría hay como 70 escalas de fragilidad y en población renal, como veis aquí en esta revisión que hicimos hace unos años, también se habían utilizado muchísimas escalas. Dentro de ellas, una de fácil aplicación es la escala Frail, que mide 5 ítems: cansancio, resistencia, ambulación, comorbilidades y pérdida de peso, que es una escala rápida y se ha propuesto como screening para medir fragilidad en candidatos a trasplante o en trasplantados de una manera rápida, porque se pasa en menos de un minuto y lo podemos hacer en la consulta. ¿Hay alguna experiencia de la escala Frail en candidatos a trasplantes? Esto es un estudio que hicimos en el Hospital del Mar con 449 candidatos a trasplante, y con esta escala determinamos que un 3,6% de la cohorte eran frágiles, y si juntábamos las categorías frágiles y prefrágiles era un 45% de la cohorte. Y lo que vimos es que los eventos negativos en lista de espera, pues ahí podéis ver la hospitalización durante el primer año en lista de espera, o eventos infecciosos, problemas de acceso vascular de diálisis o exclusión de la lista de espera, eran mucho más frecuentes si los pacientes no eran robustos, es decir, contando a partir de un criterio de Frail, tenían peores resultados en lista de espera. Y en las curvas de supervivencia, pues también se vio que los pacientes robustos y los que, en comparación con los que tenían 1 o más puntos por la escala de Frail, pues tenían peor supervivencia en lista. En este contexto y dentro del proyecto Prometeo y del grupo Prometeo de trabajo que todos conocéis y del que muchos formáis parte, pues se planteó y se promovió el estudio de la prevalencia de la fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica en lista de espera de trasplante renal. Como digo, es un estudio multicéntrico que, pues había un comité de estudio, pero en el que hemos participado casi todas las unidades de trasplante de adulto de España. El objetivo principal de este estudio fue establecer la prevalencia, hacer un corte transversal, una fotografía de la lista de espera de trasplante renal en España, de la fragilidad, y como objetivos secundarios, pues asociar esta fragilidad a variables sociodemográficas y clínicas y a comorbilidad. Como digo, es un estudio observacional transversal multicéntrico y la población de estudio se limitó a aquellos candidatos mayores o iguales de 50 años. La escala Frail, como hemos comentado, con estos 5 ítems, pues 0 son los robustos, si tienes 1 o 2 puntos eres prefrágil y si tienes 3, 4 o 5, porque se acaba ahí, eres frágil. Esta era la interfaz que utilizábamos, 37 centros reclutados y una N final de 1.194 pacientes. Y estos son pues todos los centros que han participado. Entonces, en cuanto a la descripción de la cohorte, la edad media de los pacientes fue de 64,2 años, un 38,4% eran mujeres,
Y bueno, pues otras variables ahí que tampoco tienen mucho interés, un IMC medio de 26,7. En cuanto a las variables clínicas, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica reportada fue la anofiliada, con un 23,9% de los casos, y después la glomerular. Un dato que a mí personalmente me llamaba la atención es que el 27,9% de los pacientes ya estaban esperando un trasplante sucesivo, no estaban esperando su primer trasplante, me parece un porcentaje elevado. La mayoría de ellos estaban en hemodiálisis, el 65,1%, aunque había pues, un porcentaje de pacientes que venían de prediálisis o que estaban incluidos en prediálisis, 16,9%, y 18,1% en peritoneal. Sin embargo, de los pacientes que estaban en diálisis, la verdad que el tiempo desde el inicio de diálisis hasta la inclusión en lista, la mediana era de 1 año. O sea, que tampoco, a pesar de que había un porcentaje de pacientes incluidos en prediálisis, pues luego tardamos en incluirlos cuando ya están en diálisis. En cuanto a la comorbilidad, el Carlson fue de una mediana de 6 y tenían una mediana de 9 fármacos en su tratamiento. Se midieron variables analíticas también en un porcentaje ya más reducido de la cohorte, en los que estaban disponibles, y bueno, podéis ver ahí pues, unos niveles de albúmina y de PCR pues, habituales, tampoco destacables. En cuanto al estado de fragilidad, pues cuando vemos la escala de Frail, el 50,3% de la cohorte es robusta y el otro 50% es prefrágil o frágil. Es cierto que si contáis del amarillo hacia adelante, pues el 3, 4 y 5 suponen el 8,2% de la población. Y en cuanto a los ítems reportados, son ítems autorreportados por el paciente, pues el más frecuente es el cansancio, con un 27,7%, seguido de la pérdida de peso y de la fortaleza. Analizando los factores asociados a la fragilidad, pues podéis ver que los pacientes frágiles es abrumadoramente más frecuente entre mujeres. Tenían un índice de masa corporal un poquito más elevado y estaban más en hemodiálisis, ¿no? O sea, más pacientes frágiles provenían de hemodiálisis que pacientes robustos. Y tenían un mayor número de fármacos en su tratamiento y en la tabla de abajo pues mayor índice de comorbilidad, que es lógico porque está incluido en la definición del Frail, ¿no? Si tienen en cuenta comorbilidad y tratamiento, pues también van asociadas. Y en cuanto al análisis multivariante, pues tanto para ser prefrágil como para ser frágil, el sexo femenino, la comorbilidad y el número de fármacos fueron factores asociados a la fragilidad. Así que, como conclusiones, los pacientes mayores de 50 años en lista de espera de trasplante en España, pues un 28% son candidatos a retrasplante y el 17% están incluidos prediálisis. Presentan un índice de comorbilidad intermedio, 6 puntos de Carlson, están polimedicados. La prevalencia de fragilidad, de acuerdo con la escala de Frail, no supera el 10%, aunque con los pacientes prefrágiles sí suponen casi el 50% de la lista. El ítem más frecuentemente reportado es el cansancio, seguido de la pérdida de peso. La fragilidad no se relaciona con la edad. Es más frecuente entre mujeres, pacientes polimedicados en hemodiálisis y con alta comorbilidad. Y en el multivariante, el factor que más se asocia a la fragilidad es el ser mujer, por 4, la comorbilidad por 3, y cada fármaco que tome el paciente, pues existe un 13% más de probabilidad de ser frágil. Y muchísimas gracias al Prometeo, a Sandoz, a la SET y a todos los centros que habéis participado. Muchas gracias por el trabajo magnífico. ¿Preguntas de la audiencia? Bueno, hay una pregunta por ahí. Enhorabuena, María José, por por liderar este trabajo que nos une a todos. Yo quería preguntarte si realmente has analizado si el ser retrasplante le produce más fragilidad. Sí, está analizado, no se asociaba, no salía, no era más frecuente. Pero bueno, o sea que es una buena pregunta, ¿no? Podría ser, pero no salía. Hay otra pregunta, aquí delante. Enhorabuena, María José, por este trabajo, de verdad muy interesante. Y una pregunta sobre la esfera social del paciente. Si habéis analizado la parte social, porque esta es la práctica clínica, lo que vemos todos los días, igual aquellos pacientes prefrágiles o frágiles, el hecho que tengan a nivel social un soporte sí que podría hacer la diferencia en el momento del trasplante.
Bueno, es un factor que está descrito, ¿no?, en tanto el nivel de educación como el soporte familiar o social, o el apoyo familiar y social. En la recogida de datos lo que recogíamos era el nivel de estudios y cómo vivía el paciente, si vivía acompañado, con amigos, solo, en una institución, etcétera. Y es poco el porcentaje de pacientes en esta cohorte en concreta que tenía pues un bajo nivel de estudios, me parece que era un 13,4%, y que vivía solo un 17,4%, pero no salió asociado. En otro trabajo que hicimos unicéntrico en el Hospital del Mar sí que nos salía que es una población peculiar, la del Hospital del Mar, entonces ahí sí que tenemos un alto porcentaje de inmigrantes y hay más fragilidad social, digamos, y sí que nos salía como un factor de asociado, vamos. Enhorabuena a todos. Me llama la atención la edad, que realmente son muy jóvenes. No sé si se podía trabajar un poco más en este sentido, no sé, o hacer algunas asociaciones, porque me parecen muy jóvenes. ¿Te parece muy joven la cohorte? O sea, que no hay diferencias en la edad entre... O sea, que tengan 64 años los frágiles. Esto es. Trabajar, ¿quieres decir que un análisis más profundo de esos...? Sí, bueno, podemos hacerlo. Realmente en los trabajos que se han hecho, el otro día discutíamos de esto respecto al artículo que estamos escribiendo, ¿no? Que hay un sesgo de selección de estos pacientes, porque casi todos los trabajos de enfermedad renal crónica que han mirado fragilidad, incluso en hemodiálisis, cuando es un síndrome claramente geriátrico, no encuentran asociación con la edad o no lo ven tan potentemente asociado. Sin embargo, el sexo sale siempre sistemático. Aquí, claro, los pacientes mayores que fueran muy frágiles seguramente no estaban incluidos, ¿no? Y por eso no vemos la diferencia. Pero sí que a lo mejor ver de los frágiles si hay algún perfil de que haya jóvenes más comórbidos y entonces, pues ese es el tipo de paciente, ¿no? O sea, nos cuesta más no incluir a uno joven, aunque sea frágil. Si es mayor parece que pues ya lo ves y dices ya no, pero a lo mejor hay algunos que tienen pues entre 50 y 60, entre 60 y 65, que tienen mucha comorbilidad y que claramente los estamos viendo frágiles, pero dices, pues tiene 63 años, ¿no? Lo incluimos con más determinación, no sé. José. Sí, José. Muchas gracias, muy interesante y muy difícil de llevar a cabo estos estudios multicéntricos. Yo creo que lo de los jóvenes frágiles lo tenemos que incorporar como algo muy claro en toda la población que atendemos. Hay un metaanálisis que no es específico de trasplante, pero en el que creo que reúnen 180 o 160 estudios sobre fragilidad y en el 40% de ellos la mediana de edad es inferior a 65 años. Los pacientes renales son viejos prematuros. Y nos pasa por delante porque solo vemos la edad. Lo buenísimo de este trabajo es que lo que nos impulsa es a decir, hay que estudiar fragilidad. Yo tengo que reconocer que participamos en el estudio, hemos trabajado en fragilidad en lista de espera, pero no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo. ¿Quieres hacer algo en esta línea de futuro? Voy a pasarla ahí a puerta de hierro. Hacer de promover. Claro, esto es un tema complicado porque depende de muchos factores y de los recursos y de la organización de la consulta. Hay centros donde la lista de espera no la lleva el centro trasplantador, los estudian desde incluso, no sé si algunos centros de diálisis o centros periféricos, otros donde las centralizan y entonces yo creo que al final el acceso al trasplante, si lo miramos globalmente, es una asignatura que debemos mejorar y es para discutir. Aquí estamos en un foro, en un congreso de trasplante y creo que no es equitativo, no es igualitario, no tenemos los mismos criterios y en eso tenemos que trabajar. Y desde luego, en el simpo de luego de por la tarde hablamos un poco de esto también, ¿no? Pues sabéis, la Mara McAdams de Marco, que es la epidemióloga que más ha publicado de fragilidad, tiene un paper muy bonito que dice como incluir fragilidad en el estudio pretrasplante sí, no o tal vez. Y habla de que evidentemente esto tiene luces y sombras, pero ya no podemos no tener medidas objetivas de la reserva funcional del paciente, no podemos solo hacerlo a ojo, ¿no? Y decir, bueno, pues lo veo frágil. O sea, creo que eso no es una buena manera de trabajar, entonces
tenemos nuestros colegas, los oncólogos, los que van a una cirugía abdominal compleja, que viene el geriatra, les hace una valoración geriátrica integral para determinar incluso el tratamiento vital que le van a poner. Entonces sí que hay que incorporarlo. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos para no pasarnos del tiempo. La siguiente ponencia viene dada por el Hospital Clínico de Barcelona. La expone David Cuixari y es la normalización lenta del DNA libre circulante del donante tras el trasplante renal. Se asocia al desarrollo futuro de rechazo del injerto. Pues muchas gracias. Vale, yo creo que estamos todos de acuerdo que el DNA libre del donante nos puede ayudar y mucho para diagnosticar el rechazo, sobre todo si lo comparamos con la información que nos da un biomarcador que usamos en el día a día, que es la creatinina. Esos son datos del estudio Admiral, que se publicó ya hace un par de años en Kidney International en 2022, en el que se analizaron más de 1000 biopsias renales por indicación o por protocolo, y lo que se ve claramente aquí, la curva ROC, yo creo que habla por sí misma, sí que el DNA libre aporta información sobre el diagnóstico de rechazo. En ese sentido, podríamos interpretar el DNA libre como un biomarcador de rechazo, cuando al final la información que nos da el DNA libre esencialmente es que ha habido un daño celular. De manera independiente de la causa, lo que ha causado muerte y destrucción celular libera DNA del donante, que es lo que finalmente vamos encontrando circulando en la sangre del receptor. Y en ese sentido tiene una implicación pronóstica, porque si miramos esta ecuación, evidentemente, cuanto más DNA libre del donante encontramos en la sangre, cuanto más mayor habrá sido el daño que habrá sufrido el injerto. Y eso tiene una implicación pronóstica porque evidentemente se asocia a peores outcomes renales. Lo mismo se vio en el estudio Admiral, en el que los pacientes con un DNA libre por encima del 0,5% eran aquellos destinados a distancia de 3 años a perder función renal. Y si ampliamos un poco esta ecuación y volvemos a las leyes básicas de la inmunología, podemos pensar que de manera independiente de la causa, cuanto más daño tisular haya habido, daño que cuantificamos con la liberación del DNA libre, evidentemente eso se asocia a una mayor liberación de antígeno, a una mayor presentación del antígeno, y esto podría degenerar en un desarrollo de aloinmunidad. Lo mismo se vio en el estudio Admiral, en el que se ha visto que aquellos pacientes con un DNA libre por encima del 0,5%, no en el momento de la determinación del biomarcador, sino a distancia de 3 años, eran pacientes más predispuestos a desarrollar DCAs de nuevo. Nosotros esta ecuación la aplicamos en otro contexto, que es el contexto de la isquemia-reperfusión, que probablemente es el daño más importante que sufrirá el injerto a lo largo de su vida. Es un trabajo cuya primera parte ya hemos publicado hace unos meses en NDT, en el que hemos estudiado 61 receptores de trasplante renal de diferentes tipos de donante vivo, muerte encefálica, muerte circulatoria tipo 2 y tipo 3. Y hemos estudiado los outcomes durante el primer año post-trasplante. Esta es la evolución del biomarcador a las 24 horas, al día 7, al día 14 y al día 30 post-trasplante, según los diferentes tipos de donante. Y como veis aquí, a las 24 horas llama la atención los niveles muy elevados de DNA libre del donante que se liberaban a la circulación. Esto evidentemente refleja el daño de isquemia de perfusión que se ha producido y que cuantificamos con el DNA libre. Y el hecho que correlacione con la entidad del daño, pues lo sugiere también la diferencia entre los niveles de DNA libre a las 24 horas que tenían los receptores de un donante en asistolia tipo 2, que son estos, con los niveles de un donante vivo. Así que esta ecuación, aplicándola en este contexto, hemos visto que el DNA libre se asocia con la DGF funcional, con la dependencia de diálisis después de la primera semana post-trasplante. El DNA libre a las 24 horas se asocia claramente a la función renal a los 6 meses, y estimando la supervivencia del injerto a los 7 años post-trasplante con el algoritmo iBox, veíamos también que el DNA libre a la semana post-trasplante se asociaba con la estimación de supervivencia del injerto.
Vale, entonces, la segunda parte del estudio, que es la que aquí presentamos, es volver a ampliar esta ecuación y ver si esta liberación de DNA libre, esta liberación de antígeno que podemos cuantificar con esta herramienta, pues de alguna manera predispone al desarrollo futuro de rechazo. Y esto lo hemos visto ya en el estudio Admiral, que es esta lección que hemos aprendido y que queremos aplicar en el contexto del daño de isquemia a reperfusión. Lo que hemos visto en nuestra corte es que había dos patrones de normalización o, por así decir, aclaramiento del DNA libre post-trasplante. Hemos visto que la mayoría de los pacientes eran capaces de normalizar el DNA libre post-trasplante a la semana y lo mantenían a las 2 semanas por debajo del umbral clásico del 1,0%. Y eso los hemos llamado aclaradores rápidos del DNA libre. Pero había una subcorte de pacientes, un quinto aproximadamente, un 18,1%, que o al día 7 o al día 14 mantenían niveles elevados de DNA libre por encima del 1,0%. Y los hemos llamado los aclaradores lentos. Y eso evidentemente sugiere que son pacientes que se van arrastrando el daño de isquemia de perfusión o que las primeras 2 semanas post-trasplante, por la razón que sea, siguen teniendo un daño del injerto. Hemos buscado si a nivel clínico había la posibilidad de fenotipizar estos pacientes, si había alguna característica que nos pudiera predecir cuáles pacientes iban a tener un fenotipo de aclaradores rápidos o aclaradores lentos. Y lo que hemos visto es que prácticamente no había ningún factor clínico, ninguna asociación con factores basales y peritrasplante del paciente. Curiosamente, la misma DGF, que pensamos que igual podría ser asociada a una curva de aclaramiento lento o rápido del DNA libre, no se asociaba con un fenotipo en particular e incluso el mismísimo tiempo de isquemia fría. Durante el primer año post-trasplante lo que vimos fueron 11 rechazos, de los cuales la mayoría celulares. 3 casos de rechazo fueron durante el primer mes post-trasplante y el tiempo mediano desde el trasplante hasta el rechazo fue de 104 días. Y lo que vimos cuando analizamos con la regresión de Cox aquellos factores que se relacionaban con el desarrollo futuro de rechazo, vimos que el aclaramiento lento de DNA libre en las primeras 2 semanas post-trasplante se asociaba de manera significativa con el desarrollo futuro de rechazo, así como el tipo de donante fallecido, tipo 3 versus muerte encefálica. Y también eso se confirmaba en el análisis bivariable. Se podía pensar que como 11 pacientes que habían rechazado, 3 rechazaron durante el primer mes, igual estos 3 pacientes sesgaban un poco el análisis, porque en estos 3 pacientes el DNA libre sí que podría ser un biomarcador diagnóstico y no un biomarcador pronóstico. Así que hemos repetido el análisis descontando estos 3 pacientes y lo que hemos visto es que incluso en los rechazos a partir del primer mes post-trasplante, los aclaradores lentos del DNA libre pues tenían un desarrollo significativamente aumentado de rechazo hasta el año post-trasplante. DSAs no hemos tenido mucho, hemos tenido solamente 4 casos de DSAs de nuevo, pero sí que numéricamente eran más frecuentes en los aclaradores lentos y esencialmente para concluir, la ecuación esta, que el DNA libre en el contexto del daño de isquemia de perfusión nos permite cuantificar de manera objetiva el daño que el injerto ha sufrido y esto se correlaciona con peores outcomes renales y ya lo hemos visto para outcomes a corto, a medio y a largo plazo. En esta nueva fase de trabajo, pues hemos visto que abriendo esta ecuación y volviendo un poco a las leyes básicas de la inmunología, pues cuanto más antígeno evidentemente vamos a liberar en el contexto del esquema de perfusión, cuanta más aloinmunidad vamos a generar en un futuro. Y eso se ha podido cuantificar de manera objetiva con el DNA libre. Y nosotros lo hemos visto viendo que aquellos pacientes que tardaban después del trasplante en aclarar el DNA libre, pues tenían durante el primer año más rechazo y más generación de DSAs de nuevo. Pues muchas gracias. Excelente ponencia, David. Si hay alguna pregunta en la audiencia. Enhorabuena, David, por la presentación. Bueno, está claro que el DNA libre parece que va a ser un buen biomarcador para muchas cosas, pero
Tú ves que tienes estos aclaradores lentos, mayor riesgo de rechazo. ¿Qué haces con esta información? ¿Intervienes de alguna manera? ¿Qué podemos hacer? Porque tener información por tener, ¿no? Yeah. A nivel del post-trasplante inmediato, puede tener sentido usarlos en aquellos pacientes que, por la razón clínica que sea, no queremos biopsiar o queremos esperar para la biopsia, por ejemplo. Podemos ver la curva para tener una idea del riesgo que tienen estos pacientes. Otra cosa, el DNA libre también se puede integrar con otros biomarcadores, con lo cual siempre podemos cursar DNA libre junto, por ejemplo, a los DCAs. Y yo creo que también tenemos que pensar en el DNA libre como biomarcador pronóstico, pero sobre todo en el contexto de estudios, de ensayos clínicos. Así que, por ejemplo, ahora mismo no tenemos una definición clara del daño de esquema de perfusión que ha sufrido el órgano. Tenemos una definición que DGF ya hizo durante la primera semana post-trasplante, que es muy médico y centro dependiente. Así que en este sentido sí que podría ser algo cuantitativo que se pueda usar para estudios. A nivel clínico yo veo su aplicación en estos pacientes que no podemos o no queremos biopsiar y también combinándolo con otros biomarcadores. David, muchas gracias y muy agradecido por esta información, porque yo creo que efectivamente sí que tiene mucho interés, ¿no? Lo que nos acabas de contar es la selección de los que tenemos que biopsiar, no a los 15 días o no al mes, pero sí a los 3-6 meses. Entonces yo creo que merece la pena estas herramientas para detectar que algo está pasando y no quedarnos así tranquilos, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos considerar, bueno, nosotros por ejemplo hacemos biopsia de protocolos en los hipersensibilizados y esto es una herramienta para hacer biopsia de protocolo en este grupo de pacientes que tenemos que optimizar para alargar la vida muy largo. Esa es mi sensación. Está claro. De hecho, bueno, esto depende un poco de la política de cada centro. En Estados Unidos sí que se usa más que en Europa el DNA libre y especialmente los pacientes de riesgo, pacientes hipersensibilizados, como tú decías, esto va de la mano de las biopsias de protocolo. Así que de manera ya programada después del trasplante hay un seguimiento del DNA libre. Esto en Estados Unidos es práctica clínica habitual, por ejemplo. Ya. La expansión es ampliar al grupo de pacientes que necesitan una biopsia de protocolo o de seguimiento no hipersensibilizado. A eso sí. me refiero. Es verdad que aquí yo creo que entra también otra cuestión que es la probabilidad pretest. Como cuando hacemos una prueba de esfuerzo en la lista de espera. Es qué nos esperamos, cuál es la probabilidad pretest. Así que si sospechamos su rechazo porque el paciente es altísimo riesgo, sí que la performance del biomarcador es mejor. Pero también tenemos que tener en cuenta que el DNA libre no detecta rechazo borderline y rechazo celular 1A, con lo cual estos rechazos los perderíamos. Yo no creo que va a sustituir totalmente la política de biopsia de protocolo en ese sentido, porque nos perderíamos unos rechazos. Bueno, pues si no hay más preguntas, y ya también para mantener el ritmo de tiempo, pasamos a la siguiente comunicación. Es también una comunicación preparada por grupos de Cataluña, multicéntricos de Cataluña, y se titula el DNA derivado del donante y el perfil de la expresión genética en sangre para el diagnóstico de rechazo clínico y subclínico, un estudio en vida real. Y lo presenta Joana Sellares. Adelante. Muchas gracias. Disculpad. Estaba yendo al revés, disculpad. Bueno, buenos días. El diagnóstico de rechazo, como todos sabéis, continúa siendo un reto en el campo del trasplante renal. Disponemos de varias herramientas para su diagnóstico, pero todas tienen sus limitaciones. El gol estándar para el diagnóstico de rechazo, como sabéis, es la biopsia renal, que es invasiva y con limitaciones en cuanto a su reproducibilidad
y subjetividad, con lo cual en los últimos años pues, ha habido un interés creciente en el desarrollo de biomarcadores no invasivos para el diagnóstico de rechazo. En este sentido, hoy vamos a hablar de dos biomarcadores, el DNA libre del donante y la expresión en sangre periférica de cambios transcripcionales. Hemos visto que el DNA libre del donante se asocia a rechazo humoral. Nos sirve sobre todo para excluir rechazo humoral, porque los estudios, trabajos previos, lo que nos muestran es que los pacientes los test tienen un valor predictivo negativo muy alto, con lo cual es un test que sobre todo nos sirve para descartarlo, y no está en los trabajos previos, pues no se ha visto tan asociado a rechazo humoral. También tenemos los cambios transcripcionales en sangre con firmas génicas muy concretas que también nos capturan procesos aloinmunes en la biopsia. No obstante, la mayoría de los estudios que están publicados pues son cohortes retrospectivas o bien están enriquecidas con alta prevalencia de rechazo, con lo cual lo que nos produce una sobreestimación de los valores predictivos. En ese sentido, el objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de TrueGraph, que es un test de sangre transcripcional en sangre periférica que está especialmente diseñado para el diagnóstico de rechazo subclínico, combinado con la determinación de DNA libre del donante para diagnosticar de manera no invasiva rechazo tanto en biopsias de protocolo como en biopsias por indicación clínica en un escenario de trasplante en la clínica real, con todo el espectro de fenotipos que podemos encontrar en nuestros pacientes. Este es el diseño del estudio. Es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, donde participaron las 6 UTRs de Barcelona. Se incluyeron pacientes con biopsias consecutivas entre el diciembre del 2021 y diciembre del 2022. Como veis aquí, se incluyeron un total de 230 pacientes, de los cuales disponíamos de una suficiente histología y al menos una determinación de los dos biomarcadores. El 84% de los pacientes y el 99% de los pacientes tenían determinación tanto de TrueGraph y de DNA libre del donante respectivamente. Y los pacientes se incluían en el estudio cuando se sometían a la biopsia renal. Previamente se hacía una determinación en sangre para determinar el DNA libre del donante y el TrueGraph. Las biopsias eran biopsias por indicación y biopsias de protocolo, donde la mayoría eran biopsias de 3, 6, 12 meses y también algunas de 24 y 60 meses después del trasplante. Aquí veis las características demográficas de los pacientes. Habían 104 biopsias de protocolo, 126 biopsias por indicación clínica. No había diferencias significativas en la mayoría de las características, excepto que los pacientes por biopsias de indicación eran un poco más jóvenes. En cuanto a la distribución de los diagnósticos histopatológicos, como podéis ver en este cuadro, pues decidimos catalogar los distintos diagnósticos en función de la naturaleza de las lesiones, y lo veis aquí en distintos colores. Teníamos biopsias normales, biopsias con daño no inflamatorio, donde incluimos cambios crónicos como IFTA, glomerulopatia del trasplante y también necrosis tubular o nefropatía diabética. Biopsias con inflamación de origen no aloinmune, donde incluimos pacientes con nefropatía por BK y glomerulonefritis, y pacientes con inflamación de origen aloinmune, donde incluíamos todo el fenotipo de rechazo. Como podéis ver, las biopsias normales fueron más frecuentes en las biopsias de protocolo. Las biopsias con cambios crónicos aislados vasculares también fueron más frecuentes en las biopsias de protocolo, y los fenómenos aloinmunes fueron más frecuentes en las biopsias por indicación clínica, a expensas de una mayor frecuencia de pacientes con rechazo humoral. Si miramos los niveles de DNA libre del donante en todas las biopsias, vemos que los pacientes que tenían inflamación en la biopsia de cualquier etiología pues tenían un DNA libre más elevado. Cuando miramos los distintos fenotipos que hemos descrito previamente, pues vemos que los pacientes con inflamación aloinmune pues tenían unos niveles de DNA libre más elevados comparados tanto con el resto de pacientes, pero en pacientes donde había inflamación de otros tipos de daño, también vemos que algunos de ellos pues tienen inflamación, ahí tienen DNA libre elevado, lo que nos lleva a decir, es que esto, disculpad, es que está pasando solo.
Y es por ello que, ¿no?, es una cosa que ya sabemos, que el DNA libre nos detenga un daño inespecífico, no solo un daño a la inmune, sino que puede determinar daños de otras etiologías, como podéis ver aquí. Cuando estratificamos en los diferentes tipos de rechazo, vemos que el DNA libre pues, se asocia sobre todo a rechazo humoral, rechazo mixto, en comparación con el resto de biopsias y sobre todo vemos aquí el rechazo celular o el rechazo borderline, que los niveles de DNA libre pues, son bajitos. En cuanto, si miramos estas asociaciones, separando las biopsias de protocolo y biopsias por indicación, veis que las relaciones son más o menos similares, sobre todo en biopsias por indicación, en donde el DNA libre es más elevado. El DNA libre es más elevado en los pacientes con rechazo humoral, sobre todo en pacientes con disfunción. Y así nos pasamos ahora a ver los resultados en cuanto a TrueGraph, que es el determinador de expresión génica en sangre periférica, tanto en biopsias de protocolo como en biopsias por indicación, y esto es medido mediante un score cuantitativo y mediante una medida cuantitativa, ya que el TrueGraph lo que nos da realmente es un resultado positivo y negativo. Vemos que no hay diferencias significativas entre los distintos fenotipos, tanto en biopsias de protocolo como en biopsias por indicación, a pesar de que los pacientes con rechazo celular tienen tanto por TrueGraph como por positivo o negativo, pues parece que pues tienen unos niveles más elevados de TrueGraph que el resto. Si separamos el fenotipo del rechazo celular entre agudo y crónico, aquí sí que ya vemos diferencias en biopsias por indicación, y el rechazo celular agudo sí que tiene unos niveles de TrueGraph más elevados que borderline, que las biopsias sin rechazo y que las biopsias con rechazo humoral. Desde el punto de vista cuantitativo, sí que vemos que el 75% de los pacientes dieron un resultado TrueGraph positivo con rechazo celular agudo, como veis aquí en la barra naranja, pero también es verdad que la mayoría de los pacientes con rechazo mixto o rechazo humoral, pues el test no lo captó y lo dio como negativo. En cuanto al rechazo borderline, vemos que la mayoría de rechazos borderline dieron un test de TrueGraph negativo, lo cual no necesariamente tiene que ser una discrepancia, ya que sabemos que la categoría de rechazo borderline pues, es muy heterogénea y sabemos por estudios transcripcionales en biopsias del injerto pues, que solo un tercio de los pacientes probablemente presenten un fenómeno aloinmune. Y en cuanto a los pacientes sin rechazo, este test dio positivo en alrededor del 25% de los pacientes. Cuando miramos a la capacidad predictiva de los biomarcadores en biopsias, y esto es para predecir cualquier tipo de rechazo en biopsias de protocolo, pues vemos que la predicción no es buena, ¿no? Con unas áreas debajo de la curva pues entre 0,45 y 0,6. Tanto para TrueGraph como para DNA libre. Si miramos en biopsias por indicación clínica, esto mejora un poco, sobre todo para el DNA libre y sobre todo cuando lo combinamos con la determinación de anticuerpos donantes específicos. En cuanto a la predicción más concretamente del rechazo humoral en biopsias de protocolo, vemos que también la predicción es baja, aunque aquí cabe decir que el número de eventos pues, es bajo en esta cohorte. Y cuando lo miramos en biopsias por indicación clínica, pues vemos que aquí las predicciones son mejores, con unas área bajo la curva de track de cell-free de 0,73 y que esto mejora hasta 0,82 cuando añadimos la determinación de anticuerpos donantes específicos. Y el hecho de añadir el biomarcador de TrueGraph no nos aumenta la capacidad predictiva de los biomarcadores. Ya para terminar, en cuanto al rechazo celular, vemos que la capacidad predictiva de los biomarcadores pues, es baja, con unas áreas debajo de la curva pues, de 0,6, 0,4. Para concluir, vemos que las lesiones inflamatorias, tanto de origen aloinmune como de origen no aloinmune, pues, son pacientes que presentan niveles elevados de DNA libre del donante, poniendo de manifiesto pues, la inespecificidad de este biomarcador a la hora de detectar el daño renal. Confirmamos la asociación entre el DNA libre y el rechazo humoral. Hemos visto, como se ha visto en estudios previos, pues que la correlación entre el rechazo celular y el DNA libre es baja.
En cuanto a rechazo celular, vemos que la mayoría de los rechazos celulares agudos sí que son captados por TruGraf, siendo un 75% aproximadamente de los rechazos celulares son positivos, pero una importante proporción de los pacientes con biopsias normales también son positivos y no capta la mayoría de los pacientes con rechazo humoral. Los dos biomarcadores han demostrado una baja capacidad para predecir el diagnóstico de rechazo con áreas bajo la curva de alrededor de 0,75, pero sí que es verdad que hemos encontrado una contextualización para el uso de DNA libre en pacientes pues, que tienen disfunción, que tienen anticuerpos donantes específicos, en donde las predicciones mejoran. Evidentemente necesitamos estudios independientes, ¿no?, para validar los biomarcadores y son necesarios pues, estudios prospectivos randomizados para validar los resultados de los biomarcadores que tenemos en el mercado. Y muchas gracias por la atención y gracias a los centros que han participado en el estudio, sobre todo a Eurofins, por financiar el proyecto. Gracias. Enhorabuena, Joana, por este trabajo. ¿Alguna pregunta? Si no hay, yo por ignorancia, la asociación, entiendo, por ignorancia mía, la asociación entre el DNA libre y la posibilidad de rechazo humoral agudo se puede entender. ¿Dónde está, en qué se basa la asociación que tiene TruGraf con la capacidad de detección o de ser más veces positivo en el rechazo celular? ¿En qué se basa? La asociación, me ha parecido entender que en los casos de rechazo celular sí, había más casos de positividad de TruGraf. Bueno, la TruGraf es un test de expresión génica en sangre periférica que se diseñó especialmente para la detección de rechazo celular subclínico. Entonces, bueno, se diseñó para esto, con lo cual es una serie de genes seleccionados para diagnosticar rechazo, sobre todo rechazo celular. También dicen que el rechazo humoral subclínico lo puede captar bien, pero fue diseñado específicamente para esto. De acuerdo. Estos biomarcadores, es una pregunta también de reflexión también para la audiencia. ¿Nos podrían servir en casos, por ejemplo, de que tengamos un paciente que tiene un aumento de la proteinuria, un cierto movimiento en la creatinina, empeoramiento, que creemos que es poco cumplidor porque hemos detectado irregularidades en los niveles, por ejemplo, de anticalcio neurínico, pero que no tiene DSAs? Entonces, bueno, se podría biopsiar, ¿no? Pero obviamente si tienes dudas en la biopsia, ¿nos podría ayudar estos marcadores, porque en caso de positividad nos anime más, por ejemplo, a biopsiar aunque no tengamos DSAs? Bueno, este tipo de biomarcadores son biomarcadores que tienen un valor predictivo negativo alto, con lo cual a día de hoy no sirven para diagnosticar sin una biopsia, más bien sirven para descartar. Pero que también es útil. En cuanto, sobre todo el DNA libre, ¿no? El DNA libre sí que nos puede servir en contextos, ¿no?, de pacientes hipersensibilizados o con anticuerpos donantes específicos, nos puede servir para descartar el diagnóstico con cierta fiabilidad en pacientes pues, que no podemos biopsiar. Pero yo creo que no estamos en el punto de poder, es decir, si la sospecha es alta y tienes que hacer la biopsia, haciendo el TruGraf, si te da negativo, no pienso que estés en disposición a decir que no lo tiene, ¿no? Entonces tendrías que hacer la biopsia. Gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Pues muchas gracias, Joana. Pasamos a la próxima ponencia, que viene dada por el Hospital Universitario de Vall d'Hebron. Como ponente tenemos a Irina Torres y nos hablará de cómo se ve afectada las altas frecuencias de células T de memorias reactivas preformadas en el rechazo del injerto. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar nuestro trabajo dirigido a evaluar cómo un mecanismo no antígeno específico y no la inmunidad heteróloga puede conducir al rechazo en el injerto en pacientes que ya tienen una respuesta de memoria de células T específica preformada. Para ello, respecto a los antecedentes, ¿no?, y es conocido en la literatura que la infección por citomegalovirus después del trasplante continúa teniendo un impacto negativo en el injerto y en la supervivencia del paciente a través de sus mecanismos de afectación directas y indirectos. A través de los efectos indirectos, la infección por SUMEV se ha visto asociada con mayor riesgo de rechazo agudo, sobre todo de TICIA de MAR, pero ¿cuáles son los mecanismos derivados, ¿no?, que conducen a
pero los mecanismos que intervienen en esto no han sido bien esclarecidos. Además, se ha observado en la literatura que la expresión, que detectar la expresión de proteínas de CMV en el injerto de manera temprana después del trasplante se ha asociado a una disminución de la supervivencia del injerto, sugiriendo que la infección por CMV tiene un efecto patológico, un rol patológico en la disfunción crónica del injerto renal. Además, sabemos que la alosensibilización de células T pretrasplante está asociada con un mayor riesgo de rechazo mediado por células T y que esta alosensibilización hacia las células T puede ser derivada por una exposición previa a los antígenos o por inmunidad heteróloga, o bien ser favorecida por un mecanismo no antígeno específico, sino por un medio inflamatorio. Entonces, tener en cuenta que la evaluación de las frecuencias o evaluar las frecuencias de las células T de memorias donante específicas y CMV específicas se ha mostrado una correlación con ambos riesgos de rechazo mediado por células T y de infección por citomegalovirus. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que en ausencia de una respuesta de células T de memorias frente a CMV, si hay una reactivación de la infección de manera clínica o subclínica, esto puede derivar a un rechazo agudo mediado por células T, especialmente en pacientes que ya tienen una respuesta de células T de memorias preformadas. Para ello, los objetivos hemos evaluado en una cohorte consecutiva de pacientes trasplantados renales la asociación clínica entre la infección por CMV y el rechazo mediado por células T. Investigamos de qué manera, si existe una asociación entre las frecuencias de células T de memoria frente a CMVs y donantes reactivas pretrasplante, y evaluar el rol de qué manera estas respuestas de células T de memorias performadas frente a células T del donante y CMV específicas pueden favorecer el rechazo mediado por células T, la infección por CMV, y cómo pueden estar relacionadas estas respuestas pretrasplantes frente al riesgo de rechazo mediado por células T en el trasplante. Entonces, como métodos que se han realizado en todos los pacientes en el momento del pretrasplante, la evaluación de las células T de memorias específicas frente a donante, así como la evaluación de las células T de memorias específicas frente a CMV mediante técnica de ELISpot, y para ello, en 375 pacientes en una cohorte de pacientes trasplantados de manera consecutiva en los que se disponía de los dos tipos de evaluaciones, se ha evaluado en estos pacientes en el seguimiento como si se desarrollaba infección por CMV y rechazo. Dentro de las características más importantes de los datos demográficos de nuestros pacientes es que hay una gran proporción de pacientes que han recibido un trasplante de donante vivo, que además la mayoría son un primer trasplante con un bajo riesgo de sensibilización, con una tasa baja de sensibilización, como lo muestra en el SUPERREA. Y la mayoría, solo había 7 pacientes con TCA, o sea, la mayoría eran pacientes que no estaban sensibilizados. La mayoría han recibido un tratamiento de inducción o basado en anti-CD25 o en terapia depresionante de linfocitos. La mayoría ha recibido un tratamiento inmunosupresor basado en inhibidores de calcinurina, y la estrategia de profilaxis o preemptive ha sido basada en el riesgo serológico. Respecto a los resultados de nuestra cohorte, se observó que un 21% de los pacientes presentaban rechazo agudo, ya sea tanto clínico como subclínico, y en la mayoría, el 17%, era un rechazo mediado por células T. La incidencia de infección por CMV era un 25%, y de los cuales desarrollaron enfermedad de estos pacientes un 11%. Cuando evaluamos la asociación entre la enfermedad y la tasa de rechazo, los pacientes que presentaban una mayor tasa de rechazo eran aquellos pacientes que presentaban enfermedad por CMV. Y cuando evaluamos cómo se asocian, si existe una correlación entre ambas respuestas al momento pretrasplante, tanto para células T de memoria frente a CMV o frente al donante o frente al donante, no se observa una correlación entre ambas variables, ya sea para el antígeno IE1 del CMV o el PP65.
Cuando evaluamos la asociación entre la frecuencia de la respuesta preformada frente a CMV y de donante y la respuesta de memoria frente al donante, respecto, ¿no?, a la tasa de rechazo, a la prevalencia de rechazo y infección por CMV, observamos que los pacientes que tienen una mayor frecuencia de respuesta de células de memoria pretrasplante tienen una mayor tasa de rechazo agudo, especialmente TCMR, y sobre todo también que esta relación se mantiene en los pacientes que no reciben timoglobulina. Cuando evaluamos cómo se comporta, cómo es esta asociación con la respuesta pretrasplante frente a CMV, observamos que los pacientes que no tienen respuesta de células de memoria frente a CMV, también, o sea, cuando es más baja la respuesta, tienen también mayor índice de rechazo mediado por células T. Y cuando observamos la evaluación del rechazo mediado por células por citomegalovirus frente a CMV en los pacientes con el riesgo de rechazo de infección, se observa que esa asociación se observa con el antígeno PP65. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas variables, hemos agrupado a los pacientes en cómo se observaba esta respuesta pretrasplante, y hemos agrupado pacientes que no tenían ninguna de las dos respuestas de memoria, pacientes que tienen una alorespuesta frente al donante negativa, CMV positiva, y observábamos que los pacientes que tenían una alorespuesta pretrasplante positiva frente al donante y frente al CMV negativa tenían más riesgo de rechazo, más riesgo de infección, más riesgo de enfermedad y más riesgo de rechazo mediado por células T, y como se puede ver en esta gráfica, que es donde se agrupan la mayor parte de los rechazos, son los pacientes que tienen elevadas frecuencias de respuesta frente al donante específica y baja frecuencia frente al CMV. Cuando evaluamos la supervivencia de los pacientes libres de rechazo, observamos que los pacientes que tienen una alorespuesta frente al donante pretrasplante positiva y con mayor frecuencia, o sea, con elevadas frecuencias, y que son, sobre todo, que no tienen una respuesta frente al CMV, estos pacientes muestran un mayor índice de rechazo mediado por células T, especialmente en ausencia de profilaxis. Y cuando evaluamos en el análisis multivariable, esta relación se mantiene de manera también independiente respecto a las otras variables estudiadas, sobre todo, ¿no?, al riesgo serológico. Hemos evaluado, porque también alguna vez que lo he comentado me han preguntado por si los pacientes habían tenido alguna modificación respecto a la infección y al rechazo, y hemos evaluado el distinto manejo del tratamiento inmunosupresor y no hemos encontrado diferencias en ningún caso. Y también hemos intentado ir un paso más allá y de una manera preliminar, hemos evaluado si podíamos encontrar el antígeno de CMV en biopsias en todos los grupos de estos pacientes, ¿no?, en biopsias representativas de cada grupo, mediante inmunofluorescencia para detectar el antígeno de CMV, el antígeno IE1, en las células, en el tejido renal, en un tejido de parafina, mediante una técnica de inmunofluorescencia y mirado con microscopio confocal. Y esto es un resultado preliminar, pero hemos mirado las dos posibilidades. En un paciente que tenía alorespuesta frente al donante específica positiva, y en un paciente que tenía una respuesta frente a CMV positiva, no observamos la presencia de células de CMV, ¿no?, del antígeno de CMV en el tejido renal. Sin embargo, en un paciente que tenía rechazo y que tenía la respuesta pretrasplante frente al donante positiva, pero que no tenía respuesta frente a CMV pretrasplante, en este paciente se ha encontrado la presencia de células infectadas por CMV, como se puede ver, ¿no?, a nivel endotelial y a nivel intersticial. Se puede ver menos la estructura basal, pero se puede ver el antígeno dentro del núcleo. Finalmente, podemos decir que la infección CMV se asocia con una mayor tasa de rechazo y subsecuente TCMR. No hay una correlación entre las respuestas preformadas, no hay correlación entre ambas respuestas, donante específica y CMV pretrasplante. Las tasas de rechazo mediado por células T y infección por CMV son mayores en pacientes que ya tienen pretrasplante una elevada tasa de respuesta de células de memoria frente a donantes específicas, y además que tienen una respuesta CMV baja respectivamente.
Sin embargo, los pacientes que tienen una baja respuesta frente a CMV y una mayor respuesta frente a una antiespecífica están más expuestos a presentar TCMR, sugiriendo que hay un mecanismo no antígeno específico y mediado por un mecanismo inflamatorio que puede conducir al rechazo mediado por células T por la infección subclínica o clínica. La presencia de partículas de CMV pueden ser observadas dentro del rechazo en pacientes que ya tienen una susceptibilidad inmune y que al establecer probablemente las terapias preventivas o estrategias pueden ayudar a minimizar el riesgo de rechazo mediado por células T después del trasplante. Y esto es todo. Muchas gracias al equipo. Muchísimas gracias, Irina, por la ponencia. Si hay alguna pregunta en la sala. La mía me la contestaste antes. Seguimos, por tanto. La siguiente comunicación, ya versa sobre cirugía, es la experiencia del trasplante renal robótico de donante fallecido en el Grupo Europeo de Cirugía Robótica, EUSRAC. Es un estudio multicéntrico entre muchos hospitales de Europa y nos lo va a presentar Mireia Mosquera. O es lo que yo pensaba. No sé si habrá alguien del grupo que tenía prevista la presentación. Pues yo no puedo presentarla. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, si quieres. Presentamos la siguiente comunicación. Sí, presentamos la siguiente, que venía dada por el Hospital de Berbice, a cargo de Víctor Lozano, y también venía de parte de Urología, presentándonos cirugía robótica para el manejo de complicaciones de tracto urinario tras el trasplante renal. Que parece que tampoco... bueno, yo creo que los nefrólogos han asustado a los urólogos. Los urólogos, ¿no? Brillan por su ausencia. Pues aprovechamos el tiempo para recuperar un poco de tiempo. Pues es una pena no escuchar estas dos comunicaciones. Pues pasamos entonces a la última comunicación de hoy: efecto de la anticoagulación y antiagregación pretrasplante en los resultados de trasplante renal. Un momentillo. Un poco... Sí. Un momentillo, por favor. Que tengo... Sí. Elena González lo presenta. Es un trabajo del Grupo de la Paz. Adelante. Buenos días. A ver si quiere... Ahora. Como todos sabéis, el manejo de anticoagulación y antiagregación en los pacientes en lista de espera que van a recibir un trasplante es controvertido. Los pacientes anticoagulados que van a ser sometidos a cirugía suelen requerir recibir reversión de la anticoagulación, lo que puede conllevar un mayor riesgo de eventos trombóticos versus un mayor riesgo de sangrado si no se revierte dicha anticoagulación, y un retraso en la cirugía, lo cual aumenta el tiempo de isquemia fría. Y existen pocos estudios que recojan datos sobre la seguridad de interrumpir estos tratamientos anticoagulantes o antiagregantes previos a la cirugía. Nuestro objetivo fue evaluar la incidencia de complicaciones hemorrágicas y trombóticas durante las primeras 72 horas tras la realización de la cirugía de trasplante renal en nuestros datos, en nuestra serie. Es una corte retrospectiva de los pacientes de nuestra lista de espera, con los datos que recibieron un trasplante renal entre junio de 2018 y febrero de 2022. Hicimos un seguimiento durante los 6 meses post-trasplante, recogiendo datos epidemiológicos, clínicos y analíticos, tanto previos a la cirugía como después del trasplante renal. Se revisaron 147 pacientes, la mayoría de ellos varones, como es habitual, un 60% de los pacientes. El 8% estaban anticoagulados y un 16% recibían antiagregación.
De los pacientes anticoagulados, un 50% eran diabéticos y un 16% presentaban FA, mientras que los pacientes antiagregados tenían una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Los pacientes tanto anticoagulados como antiagregados tenían más tiempo en diálisis y bueno, pues las principales causas para recibir tratamiento anticoagulante era la FA y eventos tromboembólicos previos, mientras que la principal indicación para antiagregación era la prevención secundaria. Las cifras de hemoglobina de plaquetas previo a la cirugía eran similares en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. Aquí podéis ver los datos demográficos entre ambos grupos. Respecto al tipo de antiagregación recibido, la mayoría de los pacientes antiagregados estaban con Adiro, un 83%, mientras que el principal tratamiento anticoagulante era Sintron, en un 58% de los casos, mientras un 41% de los pacientes tenían heparina de bajo peso molecular. Respecto a los resultados, la mayoría de los pacientes recibían su primer trasplante renal, un 81%, y el trasplante en un 57% de los casos fue en muerte encefálica. Entre los pacientes anticoagulados había un mayor porcentaje de pacientes hiperinmunizados, en general porque había una mayor prevalencia de pacientes receptores de un segundo trasplante. Una vez excluidos los pacientes que recibían un trasplante vivo, el tiempo de isquemia entre todos los grupos fue similar, sin diferencias significativas, y lo que pudimos ver es que los pacientes anticoagulados y antiagregados tenían un mayor tiempo de estancia media, como era de esperar, y pues los pacientes anticoagulados precisaron reversión en casi el 50% de los casos, con un tratamiento heterogéneo en función de los niveles de INR que presentaban, que pues varió entre factores de coagulación, vitamina K, plasma fresco más vitamina K, un poco a criterio del equipo de guardia y el hematólogo. Y solo un 8% de los pacientes antiagregados precisaron tratamiento de reversión, que normalmente eran pacientes que estaban en tratamiento con clopidogrel. Las complicaciones hemorrágicas mayores fueron bajas en todos los grupos, así como los eventos trombóticos. Lo que sí observamos fue un elevado porcentaje de transfusiones tras el trasplante, siendo mayor en los pacientes anticoagulados, casi un 75% de los casos, seguido de los antiagregados en un 62%, aunque también era bastante elevado el porcentaje en los pacientes sin tratamiento, con un 51% de necesidad de transfusión. En cuanto al seguimiento de los 6 meses, la cifra de creatinina fue similar en todos los grupos. 4 pacientes del grupo control y un paciente del grupo de anticoagulación presentaron una pérdida del injerto a lo largo del seguimiento sin que existieran diferencias significativas y no relacionadas ni con trombosis ni con el episodio de sangrado. El porcentaje de rechazo agudo fue mayor en el grupo de anticoagulación versus los otros grupos, pero por la mayor porcentaje de pacientes altamente sensibilizados que se concentraban en ese grupo. Y pues como conclusiones, que los pacientes que reciben anticoagulación, antiagregación previo al trasplante presentan una mayor estancia hospitalaria, que estos pacientes precisan un mayor número de transfusiones sanguíneas, que las complicaciones hemorrágicas mayores, definidas como sangrado postcirugía que requiera reintervención o trombóticas, no son mayores en este grupo de pacientes con respecto a los pacientes no antiagregados ni anticoagulados, y que el tratamiento anticoagulante antiagregante preoperatorio no parece relacionarse con peores resultados del injerto renal a medio plazo. Gracias.
Muchas gracias, Elena, por este trabajo tremendamente práctico para calcular el grupo de trasplante. ¿Preguntas de la audiencia? Hay una pregunta de Alex. Hola, enhorabuena. Hola, una pregunta. He visto que no había ningún, no sé si lo había o no, si lo has dicho no me he dado cuenta. Si había doble antiagregación en algún paciente o es un criterio de exclusión para la lista de espera. No sé si estaba puesto en la presentación, como tal, como grupo. En general, en algún paciente había, no te podría decir ahora mismo el número. No es muy frecuente, porque normalmente hemos trasplantado a algún paciente con doble antiagregación, aunque normalmente, si es posible, se intenta retirar el copridoque, claro. Sí, que es el que más problemas da a la hora de la cirugía. Hemos tenido alguno que por indicaciones, normalmente que por patología cardiológica, no era posible. Y se ha hecho, es cierto que da muchos más problemas de sangrado y lo hemos hecho. No es frecuente y, en general, si es previsible que se vaya a poder retirar la doble antiagregación relativamente en un futuro cercano, se espera hasta ese momento para tenerlo activo en lista de espera, que normalmente pues, es en relación a pacientes que pues, han recibido un stent y que van a tener doble antiagregación en periodos cortos de 1 o 2 meses, entonces bueno, pues se les tiene en contraindicación temporal ese mes, 2 meses que va a estar y luego ya se les activa. Sí. Enhorabuena y de verdad es muy práctica la charla porque es un problema que tenemos todos los días en todas las alarmas que tenemos de trasplante. No sé si os pasa en La Paz, pero últimamente a nosotros nos pasa que llegan pacientes de diálisis anticoagulados con apixaban, que en Estados Unidos se usa, en Europa no estaría indicado, pero sí que nos llegan a menudo y obligamos a los centros de diálisis a rehacer el switch a Sintrom, que justamente a los nefrólogos de diálisis no les gusta nada porque por las calcificaciones vasculares. Con lo cual, ¿tú crees que en algún momento seremos capaces de manejar pacientes anticoagulados con apixaban en diálisis si un día en Europa se tuviese que aprobar, por ejemplo, teniendo a disposición un antídoto para el apixaban? Yo creo que, como nos pasa a todos los presentes, es una discusión continua con los centros de diálisis con que tener anticoagulados a los pacientes que están en lista de espera. A nosotros nos pasa con, ya entre el Sintrom y la heparina de bajo peso molecular, en plan de, no puedes tenerlos eternamente, pero si bueno, pues, pacientes con trasplante que van a cirugías que son más o menos previsibles, el intentar a ver si no lo pueden tener con heparina de bajo peso molecular o al menos ya dentro de lo malo con Sintrom y que eviten los nuevos anticoagulantes que son mucho más problemáticos a la hora de revertir. Es cierto que nosotros hemos conseguido que al menos no pongan apixaban, que lo tengan con Sintrom, hasta ahí lo hemos conseguido. Alguno llega con alguno, pero en general hemos consensuado el Sintrom dentro de lo menos malo. Otra también sería el cierre de la orejuela. Esto en unos casos sí que nos permite... Esa es la guerra con la que estamos, esa es nuestra guerra actual, que al menos en los DFA que nos cierren la orejuela, porque además sí es cierto que aunque no tienen eventos, o sea, sangrados mayores que requieran cirugía, no tenemos un porcentaje alto. Los pacientes anticoagulados tienen sangrados venosos que sangran y requieren continuamente transfusiones, y eso sí que es mucho más frecuente, con lo cual te obligan, son pacientes que van a cierre de orejuela para retirar anticoagulación en un post-trasplante casi inmediato, que les das de alta en el ingreso prácticamente en lista de espera para cierre de orejuela. Entonces sí que es lo que estamos intentando consensuar, que pacientes, sobre todo mayores, prefrágiles, que intenten ir con cierre de orejuelas y retirada la anticoagulación en lista de espera. Pero eso todavía estamos negociándolo. Hay un punto muy interesante, me ha parecido. Es una estrategia común ante la previsión de una cirugía programada que un paciente que está anticoagulado con Sintrom, una apixaban, se le pase a heparina de bajo peso molecular, porque va a permitir eliminar la dosis del día de la cirugía y teóricamente a reducir el sangrado. Vosotros teníais, si no he entendido mal, a la mitad de los pacientes anticoagulados, casi la mitad, con heparina de bajo peso molecular. ¿Visteis diferencia en sangrado con los del Sintrom, con tener que revertirlo por el hecho de que tenían ya activamente esa estrategia
de poder no utilizar anticoagulación al día de la cirugía? No salió significativa, pero es cierto que los pacientes con heparina, o sea, tienden a sangraban, o sea, tenían menos complicaciones hemorrágicas que los de síndrome. No era una diferencia significativa, pero por eso lo hemos puesto. Pero es cierto que los pacientes con síndrome al menos obligan a revertir más activamente cara a la cirugía y, claro, los factores de coagulación tienen el tiempo de acción que tienen, con lo cual no te sangran en la cirugía, pero a las 48 horas pues tienes el sangrado, que es lo que decía, no es sangrado normalmente arterial que te obligue a reintervenir, pero los tienes con sangrados venosos de pared, pues con hematomas, con politransfusiones, con algún escáner porque ya no sabes si es de pared o en realidad pues hay que reintervenirlo. Entonces, sí, son los pacientes con síndrome son pacientes que normalmente dan más problemas de manejo. Entonces, lo que pasa que también reconocemos que bueno, pues los pacientes en lista de espera, cuando no es previsible, pues el paciente se queja de estar con la heparina pinchándose un tiempo largo, indeterminado. Entonces, bueno, pues está ahí. Pero estar con heparina son pacientes que en general dan menos problemas de manejo. No es significativo, pero generalmente se complican menos. Otra pregunta. ¿Y no? Buenos días, enhorabuena, porque yo creo que a todo el mundo nos apetecía hablar algo de la anticoagulación, porque casi siempre todas las guardias tenemos los problemas con el equipo quirúrgico. Creo que habéis tenido un 13% de los pacientes antiagregados debían de estar con clopidogrel, me pareció escuchar. Y quería saber si habéis encontrado mayor tasa de sangrado en estos pacientes respecto a los que están antiagregados con solamente adiro. Vuelvo a decir lo mismo, no eran diferencias significativas, pero sí, normalmente el 15% que está con clopidogrel es o porque son alérgicos a adiro y no se podían tener con adiro, o es raro porque, ya digo, tendemos a evitar la doble antiagregación, excepto son pacientes de muy alto riesgo cardiológico que están indicados la doble antiagregación y no permiten retirarla. Entonces, en general intentamos evitar el clopidogrel. Sí que es más problemático a la hora de manejo y sí que tienden a tener más tendencia al sangrado, porque, bueno, pues en general los que están con adiro, que creo no lo hemos puesto, pero suele ser adiro 100, que por eso no precisaba la mayoría ningún tipo de tratamiento de reversión, porque con adiro 100 es cierto que al menos nuestro equipo quirúrgico no da problemas a la hora de cirugía, ni suele tener especialmente grandes problemas de sangrado y de manejo. Gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias a todos los ponentes y gracias al público también por haberles arropado.